pues sí que tenía un poco un nivel de insatisfacción que yo decía, ¿por qué si mi vida es igual que hace una semana o un mes, yo me siento que no soy plenamente feliz, me siento un poco insatisfecha, siento que hay cosas que no encajan, me estoy haciendo muchas preguntas y no entendía muy bien el por qué, o sea, no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando dentro de mí, porque lo de fuera aparentemente era igual, pero sin embargo yo sentía que internamente había algo que no encajaba. Tomar esa decisión es muy, muy doloroso, sabes que vas a hacer daño a las personas cercanas a ti, sabes que hay momentos en que te vas a arrepentir o que te vas a sentir que te has equivocado, crees que no encaja con la identidad que tú tienes, es también como un cambio de identidad, es de romper tus creencias más profundas. Yo estoy convencida que cuanto más auténtico eres contigo mismo, eres más feliz y que eso al final se irradia hacia los demás. El hecho de mostrarme más como soy, auténticamente, ¿no? Y no esa imagen, ¿sabes?, un poco de perfección que tenía asociada, también me ha permitido, y sin buscarlo, conectar con personas en una dimensión más profunda y más auténtica, y en el caso de la amistad me ha traído grandes amigos esta nueva etapa, ¿no? Amigas nuevas, algunas que estaban en una situación parecida a la mía y que de repente conectas de una forma muy especial y que tú decides lo que haces con tu vida. O sea, lógicamente todos pueden opinar y hay implicaciones en la vida de los demás, pero que las riendas de tu vida las tomes tú, ¿no? Y eso es algo que la Second Half decías mucho, ¿no? Que tú tomes las riendas de tu vida y la vivas de la forma que tú consideras que es la mejor. Hoy tengo el placer de conversar con Julia Sánchez Abeal. Su recorrido profesional combina excelencia y propósito. KPMG en Madrid y Londres, MBA en Columbia, consultoría estratégica en Bain, hasta que decidió apostar por el impacto social. Comenzó liderando las operaciones de la ONG Empieza por Educar y después, con solo 34 años, llegó a ser CEO de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, una de las instituciones culturales más prestigiosas de España, que Julia ha transformado y profesionalizado durante más de una década. Aprendió desde muy joven a exigirse, a rendir, a superar expectativas. Y si bien esa ambición la llevó muy lejos, todo lo que había construido ya no alcanzaba para explicarse a sí misma quién era y qué quería. En esta conversación hablamos de identidad, de familia, de miedos y de cambios que duelen, pero que valen la pena. De lo que pasa cuando el reconocimiento externo ya no nos llena y de la valentía que requiere parar y tomar decisiones difíciles para vivir de manera más auténtica. Bienvenidos, esta es la historia de Julia. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Julia, bienvenida a Second Half. Muchas gracias, Horacio, encantada de estar aquí. Tu trayectoria profesional denota una búsqueda constante de la excelencia y una ambición muy fuerte de impacto. ¿De dónde viene todo eso? Cuéntanos de los orígenes, de tus padres, de tu entorno familiar, de tu infancia. ¿De dónde viene? Pues sí, yo creo que son dos palabras que describen muy bien mis motivaciones, ¿no? La excelencia, hacer las cosas bien, y luego también generar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Eso estaba muy presente casi en toda mi trayectoria profesional. Y todo se remonta a la infancia, ¿no? Y es verdad que yo vengo de un entorno familiar, soy gallega, ¿no? Nací en Betanzos, muy, muy positivo, o sea, crecí en una familia muy feliz. Tengo una hermana gemela y luego una hermana más joven y luego mis padres. Y bueno, crearon un ambiente familiar muy positivo, o sea, muy acogedor, muy, muy, muy cariñoso. Pero también un ambiente donde se generaron desde el principio como unas altas expectativas sobre las tres hermanas, ¿no? En el sentido de que siempre hemos sido como unas niñas, como mi madre, te lo diría así, obedientes, responsables, que nunca les hemos causado ningún problema, ¿no? Siempre académicamente pues nos fue muy bien, ¿no? en la familia.
Y yo creo que esas altas expectativas que se generaron con nosotras desde que éramos pequeñas, digo nosotras porque es que mi infancia va ligada a la de mi hermana gemela, porque Iban en tándem. Iban en tándem, ¿no? Desde el principio, pues nos hicieron siempre como sentirnos responsables, ¿no? de nuestra vida, de nuestros logros y del lugar que ocupábamos en el mundo, ¿no? Probablemente el aspecto más positivo de esta forma de educar, ¿no? En el que, o sea, y en contraste con otros casos, nunca eran tienes que conseguir esto, no, era simplemente que tú notabas la confianza que se depositaba en ti, porque eras capaz de dar unos resultados, de actuar de una forma. Entonces, eso, la parte positiva es que yo creo que las tres somos personas con mucha confianza, sobre todo, además, en la parte profesional, ¿no? De nuestras habilidades, de nuestras metas, de creer en nosotras mismas, que creo que es muy positivo, pero también es que se genera esa expectativa de que tú eres una persona que eres capaz y que tienes la responsabilidad de conseguir cosas, ¿no? Conseguir resultados académicos, conseguir un buen trabajo, conseguir una responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ese ambiente familiar me ha llevado un poco a la excelencia, ¿no? Es decir, mis padres también enmarcaban los dos esos valores, ¿no? O sea, mi padre con una trayectoria académica y profesional muy destacada, mi madre también ha sido una persona, se dedica al mundo de la docencia, siempre muy entregada a su mismo. Entonces, esos valores que proyectaban sobre nosotras, ellos mismos los encarnaban y los veíamos en nuestra casa, ¿no? Es interesante porque, de alguna manera, entiendo, ellos os transmitieron mucha confianza en vuestras posibilidades, ¿no? Sí. Lo cual, digamos, esa exigencia no viene tanto de la expectativa de los padres de que si no consigues esto, eres menos, Sí. que a veces puede erosionar la autoestima. Nunca lo articularon como una amenaza, con miedo, nunca, siempre desde una parte positiva. Siempre puedes, ¿no? Sí, siempre tú puedes. Y eso sí. quizás genera un mecanismo más de autoexigencia, ¿no? Sí. Dado que puedo, pues Sí, tengo que, ¿no? Es verdad que yo, digamos que la parte más fácil, ¿no? de demostrar el tema de las expectativas es en el ámbito académico, ¿no? Las notas. Entonces, siempre saqué muy buenas notas, pero pensar que podía en algún momento sacar una mala nota es que era como, o sea, terror, ¿no? Y era terror hacia mí misma y también con llegar a casa y que me había ido mal. Eran las dos cosas. Y jamás porque me hubiesen dicho te voy a castigar. Nunca hubo una amenaza, un castigo, ¿no? Era más como que era una opción que no se planteaba, como desde el principio habías demostrado que podías. Académicamente, también socialmente nos ha ido muy bien. Entonces era implanteable pensar que eso pudiese fallar, ¿no? En mi forma de pensar y de operar. Y esos, desde la excelencia académica, digamos, de pequeña y en la adolescencia, luego también se traslada al mundo profesional, ¿no? Donde iniciaste y desarrollaste una carrera, podríamos decir que muy exitosa desde el punto de vista de crecimiento profesional, si bien quizá no totalmente convencional, por una derivada muy fuerte hacia un impacto social que tú tienes, ¿no? Sí, es verdad que comentabas desde el principio que es la excelencia y el impacto. Yo creo que eso sí que ha estado presente. Una vez volviendo a mi infancia, mis padres se han dedicado mucho al servicio público. También tenía ese compromiso con la sociedad. Lo he vivido en casa y lo viví en la época del colegio. Yo estudié en un colegio jesuitas. Y algo de lo que valoro muchísimo de formación en la etapa, digamos, del colegio, en la adolescencia, que se está conformando un poco tu identidad, es el espacio de reflexión que nos daban el colegio, ¿no? Las llamadas convivencias, ¿no? Entonces ahí sí que es cierto, y las lecturas acompañadas, ¿no? Que era un espacio de prepararte a pensar hacia dónde querías orientar tu carrera profesional, ¿no? Yo ya recuerdo eso con 17 y 18 años, que luego vine a Madrid, estudié en ICADE y tal, de pensar que cualquier cosa que yo hiciese tenía que tener una contribución a la sociedad. O sea, que me sentía con esa responsabilidad, ¿no? Y eso lo llevaba como muy dentro. No sabía todavía en ese momento, lógicamente, cómo se iba a articular. Y entonces luego, cuando estudié en ICADE, pues seguía, fui madurando más esa idea. Me reuní con otras personas, compañeros de trabajo que también tenían esas mismas inquietudes. Me acuerdo que estuve visitando a Perú, haciendo mucho voluntariado, etc. Y entonces, a la hora de tomar una carrera profesional, que al terminar de trabajar de estudiar en ICADE, me fui a trabajar en KPMG, en el mundo de Private Equity, que tampoco, o sea, genera un impacto positivo seguro en la sociedad, pero a lo mejor no estás tan cerca del beneficiario y tal.
Pues tenía como en mi cabeza esas dos variables que has escrito también, que era, oye, quiero hacer una carrera que desde el punto de vista de reconocimiento externo sea positiva, donde además pueda vivir de mí misma. O sea, yo creo que la parte de autonomía e independencia también es algo que tenía muy arraigada, ¿no? Me den unos medios económicos, que tenga una trayectoria profesional, pero también un sentido más profundo de contribución a la sociedad, ¿no? Entonces, pues en la parte de KPMG, por ejemplo, que estuve ahí 4 años, pues estaba en el departamento de estrategia, pero luego, ¿sabes? Ayudaba a temas de fundaciones, ayudé mucho a montar la fundación KPMG. Y siempre, durante los 4 años que lo vi como periodo de formación, pensaba, oye, ¿cómo puedo, si mi siguiente paso profesional, ayudarme a esta meta, ¿no? Y cuando fui a hacer el MBA en Columbia, también con este objetivo. Pero siempre buscando las dos cosas. Un sitio donde no me dejase... no dejase tener oportunidades profesionales fuera, pero que al mismo tiempo pudiese maximizar el impacto. Entonces fui intentando combinar las dos cosas. De alguna manera, que esa búsqueda del impacto social no, digamos, fuera compatible con un éxito profesional potente, ¿no? Sí. Que no por ir por esa vía fuese menos, Sí. de alguna manera, ¿no? Que es lo que a veces uno podría pensar, ¿no? Vale, te vas por la vía del non-profit y por tanto pues eliges una vía como más cómoda, de menos recorrido. No, tú elegiste eso porque era lo que tu vocación te pedía, pero a la vez buscaste y conseguiste tener un alto nivel de éxito, ¿no? Porque a los 38 años te plantas como CEO. 34, de hecho. 34 años. Con 34 años te plantas sí. como CEO de la Escuela de Música Reina Sofía, una de las principales instituciones culturales de España. Un momento, digamos, donde tuve que tomar una decisión como más meditada fue cuando acabé el MBA, ¿no? Ahí yo iba a trabajar en una consultora que se llama Bain & Company, como muy reconocida y tal. Y de repente tuve la oportunidad para montar una fundación que se llama Pieza por Educar y tuve una disyuntiva muy grande. Me lo estuve pensando mucho y decidí seguir por la parte non-profit, Empieza a Educar. Aún así, Empieza a Educar, pues iba en un puesto directivo, era una fundación, como tú decías, donde también, o sea, no me iba al terreno en un país en desarrollo, ¿no? O sea, era una fundación reconocida, con un patronato de muy alto nivel. Entonces, bueno, como tú decías, opté por la parte non-profit, sí que ahí creo que fui valiente en el sentido de seguir más mi yo más profundo, escuchar un poco más mi corazón o mi intuición, pero siempre diciendo, oye, pero sigue siendo una buena carrera profesional, sigo teniendo reconocimiento, sigo teniendo buenas perspectivas de futuro, etcétera, ¿no? Viniendo de un pueblo de Galicia y todo el camino que has hecho es impresionante. Y has mencionado varias veces la palabra reconocimiento, ¿no? ¿Qué rol ha jugado ese reconocimiento externo y de quién como estímulo en tu vida, en tu carrera? Sí, pues bueno, creo que lo digo ahora después de haberlo pensado. Creo que en ese momento no era consciente de que le daba tanta importancia. Creo que estaba probablemente diciendo, pero yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que bueno, pues es eso, estuviese en una universidad con un nombre como NICAD, y luego KPMG, luego el MBA, o sea, sí claramente sentía esa necesidad, ¿no? Creo que a lo mejor la palabra presión social es demasiado grande, pero sí de tomar decisiones profesionales, bueno, que la gente te mirase pues, con una cierta admiración o que fuese un poco símbolo de prestigio, ¿no? Y yo creo que eso sí que inconscientemente sí que estaba ahí, sí. Hemos hablado de la parte profesional, pero ese afán, entre comillas, de perfección que mamaste de pequeña se traslada a todos los ámbitos, ¿no? Y sé lo tremendamente importante y prioritario que es para ti tu vida personal, entre otras cosas ser madre de 3 niños. Y en ese sentido también te has exigido y te exiges muchísimo, ¿no? Porque quieres compatibilizar una vida profesional extraordinaria con ser también una madre, no sé si extraordinaria, pero ser una madre, muy buena madre, ¿no? Bueno, todas las madres pues como ser buenas madres, pero sí que digamos que es una faceta muy importante en mi vida. Y digamos que en esa edad, ¿no? Cuando llegué, bueno, dije 34, yo creo que incluso tenía 33 años a directora general de la Fundación Albéniz, a la Escuela de Música Reina Sofía. Y ya pues, después de casarme, tener 3 hijos, ¿no? Pues llegué un momento
Los primeros años en la fundación fueron años muy intensos, donde me sentía totalmente fuera de mi zona de confort, ¿no? Por entrar a liderar un proyecto desarrollado que yo nunca había sido todo directora general en una fundación así, ¿no? Como ya una de las organizaciones culturales probablemente más importantes del país. Entonces, digamos que mis primeros 3 o 4 años, ¿no? de estar en la fundación, más estar teniendo hijos, porque fue toda la vez, porque cuando me uní a la Fundación Albéniz tenía a mi primera hija y los primeros, pues en 5 años pues tuve mis 3 hijos, ¿no? Entonces fueron años muy estimulantes, ¿no? Porque eran de hacer el crecimiento de la Fundación Albéniz, de darle un nuevo vuelco, ¿no? De la Escuela de Música Reina Sofía, como una visión que encajaba más pues, con la modernidad, con la visión social que yo tenía, etcétera, de mejorar muchos procesos que estaban en pie, de montar a mi equipo, o sea, unos años de desarrollo de mi liderazgo profesional muy grandes y al mismo tiempo de consolidar mi proyecto familiar, ¿no? De crear 3 hijos, de poder compatibilizar mi carrera con un matrimonio, con los hijos. Entonces fueron años muy bonitos en el que yo estaba en modo doer, o sea, modo hacer. Tengo que resolver este problema, tengo que conseguir esto, tengo que sacar a mis hijos adelante. Por supuesto que soy una persona muy sociable, sin olvidar mi vida social, mis amigas, las nuevas relaciones que iba creando. Soy naturalmente expansiva, con lo cual siempre haciendo amigos, etcétera. Entonces, bueno, fueron años en las que iba a tope. Una agenda ocupada. Muy, muy ocupada, ¿no? Y fueron años muy, muy buenos en los que llegó un momento, no sé, cerca de los 40, en los que yo pues ya sentía pues, o sea, como el sueño, ¿no? Que uno tiene a vida, o la visión que tú tienes de tu vida, como que ya estaba alcanzada, ¿no? Lo habías logrado. Había conseguido un trabajo muy bonito o sea, precisamente en esa intersección entre lo cultural y lo educativo y la parte de negocio que había definido mi carrera, con 3 hijos, con un matrimonio que funcionaba bien, bueno, pues digamos que, como diría en inglés, you made it, ¿no? Sentía que lo había hecho. Claro. Qué bueno. Y efectivamente, ¿no? Llega ese momento donde tienes la vida perfecta, ¿qué más quieres, no? Ya has alcanzado el éxito y te das cuenta que te faltaba algo, que no eras plenamente feliz con esa vida perfecta aparentemente, ¿no? Cuéntame cómo te das cuenta y cómo puede ser que con una vida tan perfecta uno pueda no estar completo, ¿no? Pues esa es la pregunta que yo me hacía. O sea, es verdad que una vez que a lo mejor paré un poquito ese ritmo automático, las cosas en la fundación se consolidaron, los niños empezaron a crecer un poco, etcétera. Bueno, tampoco se podía parar mucho, pero un poco más. Y que yo me sentía como muy realizada y tal, pues sí que tenía un poco un nivel de insatisfacción que yo decía, ¿por qué si mi vida es igual que hace una semana o un mes, yo me siento que no soy plenamente feliz, me siento un poco insatisfecha, siento que hay cosas que no encajan, me estoy haciendo muchas preguntas y no entendía muy bien el por qué. O sea, no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando dentro de mí, porque lo de fuera aparentemente era igual, pero sin embargo yo sentía que internamente había algo que no encajaba, ¿no? Y ahí, que he visto otras entrevistas, me sentí un poco identificada con mi primera reacción es, bueno, como siempre he sido una persona que he ido creciendo y teniendo nuevos retos, pues a lo mejor es que necesito otro reto más grande en el entorno profesional, ¿no? Este reto no es suficiente. Este reto no es suficiente. O sea, vamos a por otro más grande que me estimule todavía más y que a lo mejor eso me va a permitir sentirme pues, más satisfecha, ¿no? Esa es la primera reacción. Es la primera reacción, ¿no? Duplicar la apuesta. Duplicar la apuesta. Y entonces ahí decía, pues a lo mejor, no sé, la escuela tiene un reto mucho más grande, o compaginar mi carrera con la escuela con otros consejos. Y me iba más por la parte profesional, ¿no? Que era, yo decía, mi parte personal está perfecta, porque funciona, y eso, ¿no? Y es verdad que cuando después de varios tiempos analizándome, teniendo conversaciones y tal, me di cuenta que eso no era lo que funcionaba, creo que fue un momento en el que decidí pues mirar un poco hacia adentro, ¿no? Hacia mí, pues en conversaciones con amigos, un poco coaching, algunas sesiones con un psicólogo. Y ahí pues creo que fue el permitirme parar, abrirme, hablar, donde pues me permití cuestionarme, digamos,
creencias o decisiones o formas de actuar que desde fuera me parecían implanteables, pero que quería tocar si quería dejar de tener ese nivel de insatisfacción que no me permitía ser plenamente feliz y que al mismo tiempo veía que pasaba el tiempo y por más que intentaba determinadas cosas, pues que no lograba mejorar o superar, ¿no? Eso es difícil y requiere muchas ganas y mucha valentía mirar a la cara y desafiar esas creencias que tenemos tan arraigadas, ¿no? Porque lo que tú dices, hay cosas que ni nos planteamos desafiarnos del statu quo y bueno, de la misma manera, si realmente hay algo que no te llena, pues te tienes que plantear todas las preguntas, ¿no? Requiere bastante arrojo, digamos, ¿no? Yo creo que sí. La verdad es que sí, porque... O sea, la verdad es que puedes pensar que fuiste valiente. Yo veía como que no me quedaba otra opción. Porque realmente uno siempre va buscando la felicidad, ¿no? De la forma en que cree que es mejor hacerla o la mayor plenitud, ¿no? Entonces yo creo que... Hubo dos ámbitos donde a lo mejor he cambiado más o transitado más, ¿no? Uno es pensar que a lo mejor un cambio no se trataba tanto de lo que hacías, sino de cómo eras, ¿no? A lo mejor tanto en la parte profesional. De repente empecé a pensar que no se trataba tanto de si la fundación podía hacer una cosa u otra, sino de cómo era mi rol y qué tipo de profesional yo quería ser y disfrutar de mi trabajo para que fuese encajando. Y luego en la parte familiar, pues también me llevó a plantearme mis relaciones personales hasta tal punto y bueno, y esto lógicamente tiene un montón de reflexiones y connotaciones, pues derivado de este proceso nos separamos después de 27 años de relación y probablemente esta fue la parte más difícil del camino, transitar. Para mí la familia es un pilar básico y lo sigue siendo, o sea, a pesar de que ahora esté separada, pero cuestionarme que yo podía ser una mujer separada, con 3 niños pequeños, esa me parecía algo que era para otras personas, que yo no podía afrontar eso, ¿no? Pero realmente tampoco me sentía plenamente feliz después de pues, muchas conversaciones, de un proceso muy doloroso, ¿no? De cuestionarme por qué las cosas no funcionaban, si podían funcionar mejor, pues al final nos decidimos separar después de año y pico de conversaciones. Y bueno, y esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Todavía me siento que estoy en periodo de transición en esta nueva etapa. Me imagino ahí, siendo de la generación que eres y viniendo de donde tú eres, o sea, hay un montón de inercias que hacen muy difícil siquiera plantearse ese tipo de opciones, ¿no? O sea, sociales, no sé, me lo invento, pero familiares, gente incluso que con la mejor intención y que te quiere mucho, pero digamos, de alguna manera el entorno social está más cómodo con la niña perfecta, ¿no? Está más cómodo con la mujer perfecta que eras y dice, oye, ¿para qué vas a cambiar eso que a mí también me incomoda como externo, ¿no? Y eso quizás no te lo pone aún más difícil, ¿no? Le da más valor, yo creo, a tomar ese tipo de decisión tan difícil, ¿no? Sí, porque yo lees las estadísticas y que el 60% de la gente o 50-60% de las parejas se separan. No es en mi contexto, o sea, en el contexto en el que yo vivo, mi entorno, no es, digo, bueno, tengo 44, a lo mejor es que todo ya está por llegar en el resto del centro, pero no es lo habitual, desde luego, en mi familia, en la mayoría de mis amigos, aparte, yo me identifico mucho con la vida familiar, o sea, no es que digas, es que esto no va con nuestro estilo de vida, ¿no? Pero era una sensación de que la relación pues, de pareja tampoco estaba funcionando y entonces, pues, tomar esa decisión es muy, muy doloroso. Sabes que vas a hacer daño a las personas cercanas a ti. Sabes que hay momentos en que te vas a arrepentir o que vas a sentir que te has equivocado. Crees que no encaja con la identidad que tú tienes. Es también como un cambio de identidad. Es de pues, romper tus creencias más profundas. Y es verdad que cuando me encuentro en el camino a otras mujeres que se han separado,
yo creo que nos identificamos porque sabemos lo difícil que es, ¿no? O sea, yo creo que desde fuera a lo mejor, bueno, se separan, hay tantas parejas que se separan, que fuerte y tal, pero cuando te encuentras a otra mujer que lo ha pasado, especialmente cuando tienes niños pequeños, sabes que ha sido un proceso muy duro el pasarlo, y tanto hasta que tomas la decisión, luego el periodo de ejecución, que es muy difícil, y ahora que estoy en el post, pues también de adaptación a una nueva realidad familiar en el que te estás cuestionando una identidad distinta de donde tú vienes, de lo que ha sido toda tu vida, y es como un volver a empezar, ¿no? Entonces, en ese periodo de transición es como que tienes que mirar un poco dentro de ti misma y mirar un poco tu verdad, ¿no? Y guiarte un poco por la intuición, ¿no? Yo creo que te comentaba que a mí me ayudó muchísimo, además de, pues, lógicamente, la ayuda psicológica, de mis amigos, mis hermanas, o el entorno más cercano con el que le hablaba, ha sido de gran ayuda, ¿no? Pero en general hay un autor que se llama James Hollis, que hemos comentado, ¿no? Que tiene un libro que yo leí en inglés que se llama Finding Meaning in the Second Half of Life, que a mí me ayudó a entender, porque soy una persona que, como te decía, necesito tener como marcos teóricos o de abstracción para comprender la realidad. Entonces yo no entendía por qué me podía pasar eso cuando a mí no me podía pasar eso, ¿no? Y entonces él en su libro identifica un poco lo que es el self, que es tu yo adaptado, ¿no? Perdón, el ego, que es tu yo adaptado, que funciona socialmente, con expectativas, con el self, que es tu yo más profundo, tu yo más auténtico, con tu soul, ¿no? O con tu alma, ¿no? Y que hay determinadas formas que por mucho que tú te empeñes, que era lo que yo hacía, una persona con mucha fuerza de voluntad, ¿no? De mantener, etcétera, hay algo dentro de ti que es esa búsqueda del sentido, ese alma, el soul o el psique, ¿no? Que le llaman en español, que tiene como su propia realidad y que tú, si le sigues escuchando, y tiene que haber también un equilibrio, ¿no? Con ser bueno para los demás, lógicamente, no puedes ir haciendo siempre lo que te plazca, ¿no? Tú dentro, pues te va a ir llevando a determinadas decisiones que, en último lugar, te pueden hacer plenamente más feliz, ¿no? Entonces, yo creo que me he ido llegando un poco por esa búsqueda, ¿no? De mi verdad, de mi esencia, de lo que me dictaba mi corazón, ¿no? Lo cual para mí era un poco complicado porque, siendo soy una persona muy sensible, es verdad que yo he sido una persona siempre emocionalmente muy estable, bastante racional. Entonces, de repente, pues me he sentido emocionalmente pues, con unas subidas y bajadas, más perdida, un poco desorientada, ¿no? Durante este periodo y guiándome un poco pues, por mi interior, por mi intuición interna, ¿no? Entonces, ahora ¿en qué periodo me encuentro? Pues yo diría que estoy saliendo de este periodo transitorio. Todavía no me encuentro totalmente identificada en mi nueva identidad, pero creo que estoy saliendo, ¿no? De este periodo reflexivo, que te he hablado del ámbito familiar, también se aplica a todo el resto de tus ámbitos, también a la vida laboral, ¿no? Ver el trabajo pues menos buscando pues eso, o el reconocimiento o la motivación de conseguir o hacer, sino a lo mejor disfrutando más, identificando también las cosas que te hacen más feliz de tu trabajo, en las que encajas mejor, pues por ejemplo, creo que hablábamos del tema de la creatividad, ¿no? De poder fomentar tu creatividad dentro del ambiente laboral, de las relaciones humanas que se crean, tanto personales y que tu entorno tú permites y posibilitas, ¿no? Al final, un puesto de liderazgo, lo bonito de eso es que te permite ver cómo otras personas tienen experiencias fantásticas y que tú eres una pequeña impulsora de eso, ¿no? Ahora acabamos de estar con la escuela, con toda la orquesta en Nueva York y vinieron pues, 75 alumnos de la escuela, un montón de mecenas. Es que bonito es vivir esto, que fue tan bueno para tanta gente, ¿no? Disfrutar a lo mejor más de esa experiencia que da cuenta de resultados de un número más o un número menos, ¿no? Entonces es como poner más acento a lo mejor en la persona que tú quieres ser y quieres construir y no tanto en lo que quieres conseguir o el check de lo que has conseguido, ¿no? Julia, has dicho muchas cosas. Perdona, que bueno, están en parte en la razón por la que estamos teniendo esta conversación, porque creo que coincidimos mucho con el libro de Hollis, que ha sido una de las inspiraciones por la cual hemos lanzado con Miguel este podcast, ¿no? El libro de James Hollis. Y creo que has dicho muchas cosas como al pasar con mucha carga de profundidad, ¿no? Que me gustaría desgranar un poquito.
Una cosa que dijiste que creo que es muy típica de las personas que hemos buscado una carrera profesional exitosa y que hemos puesto tanto foco y energía y no solo en lo profesional, en general, en tener un cierto perfeccionismo, que es, eso va muy asociado a una necesidad de control. Y creo que tú estabas muy acostumbrada a un control en el sentido de que tú hacías lo que hiciera falta y conseguías los resultados, ¿no? Te ocurrió sistemáticamente en tu vida, en todos los aspectos, y los resultados hablaban por sí mismos, ¿no? Y creo que hay un cambio de paradigma muy importante que has descrito, que estás experimentando, que a veces es necesario para realmente transitar al second half y conectar con quién realmente eres, y que es muy complicado, que es ceder control, ¿no? Y es sentirte vulnerable, sentirte que ya no tienes todas las respuestas. Lo último que queremos los controladores es preguntas abiertas sin respuesta. O sea, hacemos lo que sea para dar una respuesta. Sostener la pregunta y no saber la respuesta y el sufrimiento que eso conlleva es muy duro, pero a la vez hay como una intuición de que ese es el camino, ¿no? Lo escribes genial. De hecho, hablando del control, ¿no? O sea, yo pensaba que en la vida todo se podía conseguir con fuerza de voluntad. Por ejemplo, yo me planteé hace años que hacía deporte a las 7 de la mañana y lo llevo cumpliendo 7 años. Toda la mañana quiero estar en forma, quiero estar sana, no tengo otro momento en el día, 7 de la mañana hago deporte. O sea, como un ejemplo de, oye, cuando quiero algo, me lo propongo, ¿no? Pues yo pensaba igual, que tenías un problema, se solucionaba con fuerza. Y hay veces es que eso no lo puedes controlar, está fuera de tu alcance, ¿no? Y aceptar eso es difícil. Y luego también otra cosa relacionada, no sé si con el control, pero con los high achievers es la productividad, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrada, de hecho mis amigas se ríen de mí, de que todo el tiempo ser productivo, ¿no? Si tengo que ver una película, tiene que ser la mejor película. O sea, no puedo ponerme en la tele, hacer zapping y ver la primera película que se pase, tiene que ser recomendada, porque tengo poco tiempo, entonces tiene que ser la película o el libro, ¿no? Entonces sentir que haces cosas que no tienen ese retorno directo, impacto o en mi conocimiento, en tal, o ese perder el tiempo, para mí era incontrolable. Yo me acuerdo con mi hermana, la gemela, un día que estábamos de vacaciones, que los niños nos despertaban y yo, venga, que tenemos que ir. Y me dice, pero si estamos aquí en familia, los niños disfruta del momento, ¿no? Y entonces creo que también esta nueva etapa, creo que también es un poco para no sentirme mal por no ser... no tener el control de todo, no ser súper productiva en todo lo que hago y pensar que incluso esas partes en que a lo mejor te puedes sentir más vaga o mal, pues también son una parte bonita de ti y que no con un fin productivo te van a llevar a algo, pero te van a hacer feliz, ¿no? O te van a hacer sentirte más pleno y más auténtico. En esa línea, y dado que estamos en un camino similar de búsqueda, digamos, de esta segunda mitad, mi intuición me dice que va por ahí. O sea, es que el desafiar esa inercia que tenemos los que hemos estado mucho en la producción y en la utilidad y en la obtención de objetivos y resultados, esta sensación de, no sé si llamarlo haraganería o de estoy haciendo esto porque lo disfruto y no tiene ninguna utilidad ni ningún retorno concreto, tenemos como un cierto sentimiento de culpa asociado a eso, ¿no? Sí, sí. Y realmente mi sospecha es que ahí, en ese camino y en convivir con esas vivencias más de ser que de hacer, está el camino de conectar con uno mismo y escuchar la propia esencia, ¿no? Creo que sí. Además de que yo creo que al final buscas ser tu yo más auténtico y eso te va a llevar a eso, el hecho de abrirme, permitirme mostrar más mi vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, antes pocas veces me paraba a pensar, ¿no? De mis fallos o mis errores o las cosas que no funcionaban. El hecho de mostrarme más como soy auténticamente, ¿no? Y no esa imagen, ¿sabes? Un poco de perfección que tenía asociada, también me ha permitido, y sin buscarlo, conectar con personas en una dimensión más profunda y más auténtica, y en el caso de la amistad me ha traído grandes amigos esta nueva etapa, ¿no? Amigas nuevas, algunas que estaban en una situación parecida a la mía y que de repente conectas de una forma muy especial, y redescubrir nuevas amistades que te han acompañado, que están, bueno, como las conversaciones que tenemos tú y yo, Horacio, que de repente te conectas de una forma a otro nivel. A otro nivel.
a otro Sí, nivel. porque te conectas con lo que realmente está pasando y, y bajas un poco, sales un poco de la transaccionalidad de esa conversación, que sí, es un poco basada en la carcasa, ¿no? Sí. Eh, Y conectar a las personas sin un objetivo, simplemente por el hecho de encontrarse, ¿sabes? Claro. Como el acto humano de encontrarte con una persona, pues no sé si no es útil per se, pero es precioso y te llena más con lo que te mueve por dentro, ¿no? Sí, sí. Conecta contigo mismo. Totalmente. Sí, hay un valor, el valor del disfrute y de conectar con lo que realmente sientes, toma mucha más preponderancia sobre el obtener cosas, ¿no? El hacer Yo ahora y que obtener. me dedico al mundo de la cultura, hay un libro que leí recientemente que se llama La utilidad de lo inútil, que te hablan de la cultura, ¿no? Porque Buenísimo. dicen, oye, no siempre, yo me empeñé mucho, hice un informe sobre el valor de la cultura en la economía de impacto, ¿no? Porque la cultura, pues esto es un poco, ¿no? Es el valor de, no sé, no tiene una utilidad que la pueda definir, solo sé que es bonito y en sí mismo vale, ¿no? Es muy valioso. Es muy valioso. Me atrevo a decir, o mi sensación en este momento, que es lo más valioso. Vale más que lo otro. Sí. En este momento de la vida, lo cual siempre digo, ¿no? Que hay cosas para first half y hay cosas para second half, ¿no? O sea, quizá este tipo de cosas para alguien de 20 años no le aplican porque toca vivir esa búsqueda y ese obtener y ese hacer, pero cuando uno empieza a tener cierta edad y empieza a tener conciencia de la finitud de la vida, bueno, pues se plantea estas preguntas, ¿no? Otra cosa que has dicho también como al pasar y que me parece muy interesante, y que como persona que consigue cosas, que ha sido exitosa y tal, cuesta mucho, es exponerse y pedir ayuda, ¿no? Y hablaste de psicólogo. En Argentina, si no vas al psicólogo eres raro, pero aquí en España todavía está el paradigma ese de, bueno, ¿qué problema tienes? ¿Por qué vas al psicólogo, no? También en la preparación me comentabas que incluso en algún momento abriste el juego con tu propio equipo, ¿no? Siendo el modelo de la jefa perfecta y tal, mostrar esas debilidades con tu equipo es un salto enorme al vacío, ¿no? Cuéntame un poco cómo ha sido esa experiencia de pedir ayuda, exponerte. Sí. Pues bueno, pues lo has explicado muy bien. Yo lo veía imposible poder hablar de estas cosas casi con nadie. Y entonces, bueno, pues la decisión de ir a un psicólogo, por ejemplo. De hecho, fui a una sesión, no volví, luego volví, porque no me veía en ese rol, ¿no? Pero luego es verdad que, no sé cómo es el otro día fue el Día de la Salud Mental, y decía, haz algo por la salud mental, comparte tu vulnerabilidad, ¿no? Y dije, jo, qué verdad, cuántas veces los seres humanos necesitamos compartir esa parte vulnerable para sentir que, la verdad, los problemas de cada uno son universales, ¿no? Y con mi equipo, pues la verdad que fue una dinámica... o sea, la verdad no me atribuyo tanto mérito porque me dejé llevar, no es que yo lo pensase que lo iba a hacer, pero hicimos una dinámica de una vez de la trayectoria de tu vida. Entonces todo el mundo tenía que contar un poco pues su vida, su trayectoria, sus altos, sus bajos, lo que había pasado, ¿no? Y es verdad que dentro de ese ejercicio, pues yo me abrí a mi equipo y les dije con sinceridad el momento vital en el que estaba pasando. Aparte, me acuerdo que era una gráfica que iba así, porque es verdad que en mi vida nunca he tenido grandes problemas, por suerte. Y eso también pues, me ha ido bien en todos los aspectos, social, profesional, humano. Y dice, pues ahora estoy en un momento, pues por primera vez, complicado, ¿no? Y curiosamente, el abrirme así fue el que me llevó a Hollis, porque uno de mis compañeros de trabajo me dijo, oye, pues creo que en este momento te vendría muy bien leer este libro y tal, y me vino muy bien, y yo creo que también desarrollas empatía en el otro, ¿no? Yo creo que pues luego si tienes un mal día o si algo no funciona, pues la gente se vuelve más comprensiva, ¿no? Entonces yo creo que yo me sentí muy bien y creo que el permitirnos este momento que valoras otras cosas, o sea, eso no quiere decir que digas, oye, me voy a dedicar a vivir una vida contemplativa, ¿no? Claro. Pero sí que a buscar un poco un equilibrio entre lo que decía antes, entre el ego y el self, que sigue estando presente, que tienes que tener una vida funcional al final y práctica, pensando en los demás, que también era mucho mi approach hasta ahora,
pero también quererte, cuidarte, escucharte y priorizarte sin sentirte culpable, ¿no? Por eso. Otra cosa que me viene de lo que has compartido es el estar dispuesto, estas transiciones, por decirlo de alguna manera, no hay transición sin dolor, ¿no? Y uno, frente a esas grandes preguntas y desafiar esas grandes creencias, la tentación es muy grande de no afrontar ese dolor y seguir un poquito en piloto automático y quizá pagando el mayor peaje de todos, ¿no? Que es en el extremo y a medida que pasan los años acumulando una vida que no es la tuya, que no es la que quieres vivir, con carencias que cada vez se van haciendo más grandes y más evidentes, pero afrontar ese dolor pues no es fácil, ¿no? A ver, yo creo que es inevitable, como tú decías, tener dolor, pero además del dolor, lo que sientes es muchísimo miedo. Cuando te enfrentas a unas situaciones como la que estoy yo, que al final se trata de tomar decisiones muy difíciles. En mi caso, pues como puede ser una separación, pero puede ser un cambio profesional que de repente no te encaja, puede ser un cambio de una ciudad, o sea, tomar una decisión que al final supone una pérdida inevitablemente de tu situación anterior y tienes que caminar por lo desconocido. Entonces tienes miedo y dolor por la pérdida, por el daño que puedes hacer a las personas, por el daño que te puedes hacer a ti y el miedo, ¿no? Y sobre el miedo, es verdad que, por dar un ejemplo, ha sido muy duro este proceso, pero muchos de los miedos que yo tenía no se han concretado de la forma en que... o sea, han sido mucho menores el resultado del miedo que yo tenía, ¿no? Por ejemplo, los niños. Pues es que los niños, ¿cómo les voy a hacer esto? Les voy a destrozar, su vida ya no va a ser la misma. O yo, a ver cómo va socialmente, porque no voy a tener, no voy a tener el mismo estatus, si quieres, o romper esa imagen, ¿no? Y ahora, pues digo, pues mira, mis hijos ahora... no te digo que sea fácil para ellos, pero están muy bien, se están adaptando a la situación como unos campeones y también ha sido una experiencia para ellos que yo creo que bueno, es un ejemplo de otras cosas, ¿no? De resiliencia, de adaptación. Entonces, bueno, no ha sido tan horrible como lo tenía. Y yo creo que también pensar que los peores escenarios que te pone tu cerebro, que se te pone la fetal, normalmente no se suelen cumplir. Eso no quiere decir que no haya pérdidas, ¿no? Y por ejemplo, ahora pues hay días mejores, hay días peores, o sea, no es un camino recto. Hay días en que todavía me espero y digo, ay, Dios mío, ¿cómo estoy viviendo esta nueva vida, ¿no? ¿De dónde he metido? Pero en general, pues me encuentro bien. Y sigue habiendo pérdidas. Por ejemplo, yo no dormir todas las noches con mis hijos, a mi hija de 7 años que le leo todas las noches, pues me sigue causando muchísimo sufrimiento y me cuesta, ¿no? O sea, no quiere decir que porque ya has tomado la decisión va a ser fácil todo porque te encuentras contigo misma, no, hay que tomar decisiones que son difíciles, que tienen mucho dolor durante, mucho miedo, pero que bueno, no es tan malo como te piensas, y luego que tienes que asumir esas pérdidas o esas consecuencias que a veces no son negativas, pero que tienen otras mayores. Probablemente cuando lo has decidido, pues es porque te espera algo bueno y yo estoy confiada en mi presente y en mi futuro, o sea, lo miro con optimismo. El otro día hablaba con un amigo, un debate estos filosóficos de si priorizarse a uno mismo es egoísta o es lo que toca, ¿no? Y creo que hay una primera reacción que solemos tener que está, en mi modo de ver, erróneamente asociada a un egoísmo y realmente lo mejor que podemos traer al mundo es nuestra mejor versión, ¿no? Y eso requiere estar bien con nosotros mismos, ¿no? Y seguramente, y confío mucho en el camino que estás siguiendo en ese sentido, ¿no? En el sentido de que decir, si esto te lleva a ser la mejor versión tuya, seguramente eso será lo mejor para tu entorno, e incluso para las partes que, y para ti misma, habrá merecido la pena el sufrimiento, ¿no? Porque ese es un poco el camino a aflorar quién realmente eres de una manera muy, muy honesta y auténtica, ¿no? Yo estoy convencida que cuanto más auténtico eres contigo mismo, eres más feliz y que eso al final se irradia hacia los demás. Eso estoy convencida. Aunque pueda ser un poco contraintuitivo a veces. Exacto. Porque parece, pero que priorizarte siempre es bueno.
Y no sé si lo estás sintiendo porque estás en el proceso avanzado, pero estás aún en el proceso. Hay también un enorme sentido de oportunidad y de horizontes que se abren y de descubrimientos, ¿no? Que empiezan a aparecer cuando abordas de esta manera una nueva etapa, ¿no? Desde luego, o sea, yo creo que o sea, tampoco tomar decisiones difíciles para estar peor de lo que estabas, ¿no? Pero yo creo que sí se abren nuevas oportunidades en todos los ámbitos, ¿no? O sea, esta nueva vida en que estoy separada, pues también me está trayendo muchas cosas diferentes desde la propia organización de mi tiempo, que me permite concentrarme más en mis hijos el tiempo que estoy con ellos y tener espacio para dedicarle más a ficciones que antes no tenía tiempo y que te permite explorar nuevas relaciones, nuevos proyectos personales. Así que sí, creo que también esta época de transición o de descubrimiento viene asociado a la exploración. Sin saber muy bien a veces hacia dónde, pero con ciertas intuiciones, sin un destino concreto que luego te llevará llegando, ¿no? Pero desde luego que sí. Julia, estoy muy agradecido y te diría gratamente sorprendido porque en la preparación hablamos de lo difícil que te iba a resultar hablar de estos temas y creo que lo has hecho, lo estás haciendo con una apertura extraordinaria. Que esto es algo que me pasa mucho en la preparación de entrevistas, incluso hay gente con la que nos gustaría hablar, pero que no podemos porque no está dispuesta, digamos, ¿no? A hablar de cuestiones, lo que realmente está pasando. Sobre todo, creo que para mí la gran valentía tuya reside en que estás transicionando, ¿no? Estás en el proceso, ¿no? O sea, sí. Quiero decir, es muy fácil cuando lo hemos pasado, no, aquello fue buenísimo y tal, pero ahora te lo cuento desde el éxito, entre comillas, ¿no? Ya lo tengo resuelto, lo tengo claro. Creo que requiere muchísima valentía el hablarlo mientras está ocurriendo, y creo que también es estoy seguro que va a ser especialmente valioso para muchísima gente. ¿Por qué tenemos todos, yo el primero, ese miedo tan grande a compartir las cosas que realmente nos pasan, ¿no? ¿Cuál es la barrera que, como de alguna manera sugeriste, a veces cuando vences esa barrera abre un montón de posibilidades para ti y para otra gente, ¿no? El por qué no lo sé exactamente. Es verdad que cuando yo pensaba incluso en esa entrevista, incluso justo antes de entrar decía, pero ¿por qué me voy a exponer así? ¿Qué necesidad, ¿no? De mostrar mi vulnerabilidad en algo tan personal. Y la razón que me ha llevado a mí probablemente es que cuando yo estaba en mi búsqueda me faltaban referentes, ¿sabes? De personas que hubiesen vivido situaciones similares. Entonces siempre buscaba alguna persona que hubiese vivido algo similar, ¿no? Porque pensaba, es que si no lo has vivido, no me vas a comprender, ¿no? Entonces, no sé quién lo va a escuchar, pero si alguna mujer, o a lo mejor algún hombre también, ¿no? Pero se siente un poco identificado, ¿no? Con las decisiones que han pasado, las situaciones, pues que sientan que no están solos, ¿no? Porque yo he encontrado 3 o 4 referentes o amigos que se han convertido en grandes amigos, la verdad, ya doy por esta experiencia, sin los cuales esta etapa hubiese sido muchísimo más dolorosa, ¿no? Yo creo que sentirse acompañado en la vida, pase lo que te pase, es que te cambia radicalmente cualquier realidad que estés consiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me ha animado un poco por eso, por si alguien, aunque sea una persona, se siente un poco más acompañado, identificado con mis palabras y que no está solo en un proceso similar, que sepa que del otro lado hay luz, ¿no? Y que puede pasar. El miedo que tenemos es un poco irracional, como hablaba antes del miedo. O sea, creo que nos ponemos que a lo mejor puede tener consecuencias negativas en nuestro trabajo o en nuestras amistades o hacer daño a las personas que queremos. Y yo creo que no es tanto, siempre digo, las decisiones que se toman, sino cómo se hacen las cosas. Y tratar de cuidar muchísimo, hacer las cosas con consideración, con cuidado, con respeto. Y entonces no te tienes que enfrentar, no tienes que dejar de seguir tu corazón o tu camino por miedo a lo que pueda pasar, lo que puedan decir los demás, porque al final la vida es tuya, tú eres el dueño de tu vida, la que toma las decisiones, y todas las cosas se pueden hacer con mucho cuidado. Te puedes tomar cualquier decisión, cualquier de mi vida, te puedes reinventar en la vida, y que yo creo que poniendo corazón y cabeza, pues te va a ir bien, ¿no? O sea, diría a la gente que no deje de tomar decisiones por miedo, sobre todo a presiones sociales, al que dirán, que al final la vida es única, estamos aquí para
dar nuestros mejores atributos a la vida, nuestras mejores características y que hagamos las cosas con un poquito de miedo, pero que las preparemos muy bien. O sea, yo creo que en mi camino han sido decisiones, todas las que he ido tomando profesionalmente, personales, muy meditadas. Si algo me ha caracterizado ha sido pensar muy, muy bien las cosas, con mucha reflexión, con muchas equivocaciones, meteduras de pata, haciendo daño, aún sin quererlo, pero siempre he sentido que daba los pasos en firme, aún dentro de la incertidumbre, ¿no? Sí, ha sido una aproximación responsable, muy responsable, Sí, hacia el asunto de responsable. hacer todos los deberes, y lo podría hacer mejor o peor, pero por mí que no quede, y el esfuerzo y la buena intención y el haber analizado y haber intentado, lo pongo, ¿no? Creo que has dicho una cosa que es eso, es tomar decisiones valientes no quiere decir que sean irresponsables, ¿no? O sea, que puedes Claro, tomar no una son decisión un poco atrevida. ninguna de estas decisiones para ti fueron tomadas Sí. alegremente, livianamente, fueron tremendamente sopesadas, trabajadas. Y que tú decides lo que haces con tu vida. O sea, lógicamente todos pueden opinar y hay implicaciones en la vida de los demás, pero que las riendas de tu vida las tomes tú, ¿no? Y eso es algo que la Second Half decías mucho, ¿no? Que tú tomes las riendas de tu vida y la vivas de la forma que tú consideras que es la mejor, ¿no? Ese es un buen titular, ¿no? Tomar las riendas de tu vida. Julia, por ir cerrando, hemos hablado mucho de éxito, y éxito en términos convencionales, profesionales, tiene que ver con ese reconocimiento, con ese prestigio, con ese crecimiento. ¿Cuál es la nueva fórmula de éxito? ¿Qué es éxito para ti en la siguiente etapa? Uy, qué buena pregunta. Pues yo creo que para mí éxito es ser capaz de conectar con mi yo más auténtico, con mi yo más profundo, que me permita estar en paz conmigo mismo, vivir mi verdad. Y sigue siendo muy importante para mí poder hacer feliz, como siempre ha sido, las personas que me rodean. Eso está como dentro de mi ADN, tanto sea mi familia, en mi trabajo, digamos como mi motivación personal, pero sin olvidarte a ti en el camino y guiándote un poco por tu verdad. Julia, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio.